Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Qué silencio después de esa música linda y ese video que estábamos escuchando. Mirna de Noia es mi nombre, ya muchos me conocen de todos los encuentros. Soy vicedirectora pedagógica de la Dirección Pedagógica de la Subsecretaría de Deportes. Le damos la bienvenida de parte de la Subsecretaría de Deportes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a este nuevo encuentro de ciencias del deporte. Veía los chats, la verdad que súper lindo, alguien decía, ¡ay, qué buena energía! La verdad que vernos todos juntos acá de tantas provincias, de tantos lugares, de tantas ciudades, da como una energía privilegiada. Bueno, en el encuentro de hoy vamos a estar con un tema que nos atañe a todos, que es cómo poder trabajar con nuestros deportistas, con nuestros alumnos, en los distintos niveles que nos encontremos trabajando en esta situación de cuarentena. Y para eso tenemos a la licenciada Laura Spacarotela. Les voy a contar un poquito de ella, es muy largo su currículum. Bueno, ella es integrante del capítulo de salud mental, actividad física y deporte de APSA, es docente de FEMEVAL, CEFA, ITPA, y es asesora de muchos deportistas y entrenadores de distintas disciplinas. Se formó en alto rendimiento y participó en los Juegos de Río 2016 y en los Juegos de la Juventud 2018. Fue psicóloga del seleccionado de handball femenino,
y trabaja con muchos futbolistas en transición al profesionalismo. Bueno, la verdad que un honor, Laura, tenerte. Sé que va a ser muy interesante. Antes de que comiences, quería, bueno, primero saludar, está Mariano Bertón, nuestro gerente operativo, acá presente, y Marta Subeldía, con quien vamos a llevar adelante y moderar esta presentación tuya. Así que, Marta, ¿estás por ahí? Así ya Acá te estoy. ven. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Un gusto, muchas caras conocidas, algunos que nos vienen siguiendo y la verdad que un placer que se hayan sumado a esta nueva jornada. Espero que la disfruten mucho. Veo muchas caras conocidas, la verdad, un alegrón. Bueno, Mir, Sí, seguimos. les cuento que lo que vamos a hacer es, a medida que vaya exponiendo Laura, ustedes van a tener la posibilidad de dejar sus dudas y consultas en una plataforma que ahora le vamos a dejar en el link, o creo que ya Seba lo puso, el link para entrar y escribir las consultas que tengan. No vamos a leer las preguntas del chat porque vieron que se van pasando y quedan quizás atrás. Es mucho más práctico esto, donde están todas las preguntas, las consultas. Algunas quizás las podamos ir leyendo a medida que Lau vaya exponiendo y lo más probable que hagamos como siempre, sino que al final Dren y Laura las va a exponer, las va a contestar, perdón. Bien. Más allá de esto, creo que no más. Te voy a dejar, Lau, ya estás ubicando tu presentación. Bien. ¿Estamos bien? ¿Me ven bien? Ahí vamos. A ver, abrí la presentación. Dice que la abra. Ahí voy. Sí, tranquila. Bueno, mientras les vamos contando que sabemos que hay, la verdad que muchísimos profesionales y tenemos la intención de también comenzar a que puedan exponer con este intercambio que estamos haciendo entre todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires. Así que seguramente y próximamente de distintos lugares también van a estar exponiendo profesionales con temáticas muy interesantes. Muchas de las provincias tienen temáticas y se especializan en deportes y en temáticas particulares, así que próximamente vamos a estar intercambiando con muchos profesionales de las provincias del interior del país. Ahí estamos, estamos viendo, tendrías que subir, ¿no? Sí. Empiezo entonces, ¿sí? Sí, se está viendo. Perfecto. Bueno, primero, buenas tardes a todos y a todas. Qué lindo que estén acá de tan lejos, de tantos lugares. Así que primero y ante todo agradecerles la participación. Y espero que sea provechoso para ambos, para todos, y cualquier pregunta que pueda ser de utilidad para responderles, con mucho gusto. Así que bueno, largamos ahora y vamos viendo a ver qué es las inquietudes que van surgiendo o los temas de mayor interés y los vamos desarrollando. Bueno, primero de todo lo que yo quisiera es enmarcar esta charla, ¿no? Porque en general cuando pensamos en psicología del deporte, pensamos como casi exclusivamente en el rendimiento del deportista, y justamente uno de los desafíos mayores de la psicología en el siglo XXI es descubrir los mecanismos que promueven la salud y que de esta forma potencian la calidad de vida de las personas sanas. En este sentido y con este concepto es que quiero ampliar, dejar, digamos, de enfatizar
lo que es exclusivamente el rendimiento, optimizar el rendimiento del deportista desde la psicología del deporte y tener en el horizonte y como fin lo que es también la salud general del deportista. Y me parece que esto abarca distintas parcelas, ¿no? Desde la nutrición, desde la hidratación, desde lo social, el contexto, los vínculos, la relación con el entrenador, todas las habilidades psicológicas que un deportista puede ir desarrollando desde lo formativo hasta la elite. Me parece que cuanto más recursos un deportista comience a aprender de chico, mejor va a ser el transcurrir por toda la carrera deportiva. A veces me preguntan, bueno, ¿desde cuándo uno podría brindar recursos psicológicos a un deportista? ¿De chiquito a qué edad? Sí, desde chiquito, desde que está en una escuela de formación, una escuela deportiva. En realidad, cuanto más tempranamente se forme a los chicos con recursos psicológicos, mucho mejor, ¿sí? Y por otro lado, bueno, esto, ¿no? Remarcar de poder también en el ámbito de deporte tener prácticas preventivas y de promoción, en un concepto general de salud, pero pensándolo específicamente en el deporte. En esto de pensar el bienestar, ¿no? El bienestar psicológico, en líneas amplias, tiene que ver con la satisfacción de ciertas necesidades, ¿no es cierto? Para pensar en un funcionamiento sano psicológico. Tenemos 3 competencias básicas que son la de vinculación, de competencias en el sentido de habilidades, ¿no? Para reafirmarse en algo, y autonomía. Básicamente serían estas 3, hay autores que agregan otras más, como de seguridad, de sentido vital y metas congruentes, y por supuesto de comportamientos saludables. Ahora, el punto es, si hablamos de funcionamiento psicológico sano, saludable, cuando vemos satisfechas ciertas necesidades psicológicas, el punto es empezar a pensar que durante toda esta época, digamos, de la pandemia, que fue bastante larga y lo sigue siendo, ya podemos ver que ciertas necesidades psicológicas no fueron del todo satisfechas, algunas muy poco, ¿no? Por ejemplo, la vinculación, hubo momentos donde la vinculación fue muy acotada, entonces ya de por sí podemos hablar que hubo un malestar psicológico, que hubo una afectación en lo psicológico. Por otro lado, yo digo que en toda esta época los psicólogos fuimos bastante convocados, y como no en otros momentos, pero la idea es de justamente empezar a desarrollar, a pensar una preparación psicológica como para realmente cuando hay situaciones de adversidad uno contar por ciertas herramientas, ¿verdad? Entonces, en relación a esto, ¿no? A la pandemia, el rendimiento, cómo afectó, qué modelo de abordaje, ¿no? Por un lado, pensar que no todo estresor va a tener consecuencias patológicas, ¿no? Una cuestión es tener algún tipo de inquietud, de preocupación, de afectación, y otra es pensar en alguna patología. Entonces, esto es importante, no pensar que la pandemia afectó patológicamente a todos. Cada uno tuvo alguna manifestación distinta. Si bien podemos hablar que hubo un malestar, un gran malestar general, también esto tiene que ver con lo singular. Y obviamente que hubo situaciones diversas, hubo situaciones justamente de mayores pérdidas, hubo situaciones, ¿no?, que hubo que cambiar el rumbo. Entonces, frente a esto, uno podría ir pensando distintas respuestas. Ahora, lo importante es cómo se manejó esta tensión, ¿no? Si hubo recursos o no, y qué justamente alternativas se presentaron. En relación a esto, los modelos, ¿no? Cuando mencionaba antes las distintas parcelas que hacen al bienestar, a la salud del deportista, y mencionaba otros aspectos, por un lado, modelos interdisciplinarios, ¿no? Cada vez más tenemos que hacer un foco en un modo de trabajo interdisciplinario.
Y por otro lado, estos modelos incluyan elementos positivos como disfuncionales que nos permitan analizar y trabajar sobre una situación o trayectoria vital, simultáneamente de ambos. Es decir, podemos hacer prevención, podemos desarrollar recursos y también podemos estar para alguna situación de rehabilitación o tratamiento. Pero acá básicamente en lo que nos vamos a centrar es en qué promocionamos para tener un mayor bienestar psicológico y general de la salud, ¿no es cierto? Entonces, para redondear esto, ¿no? Fíjense que las consecuencias pueden ser neutras, de salud o patológicas, porque incluso vimos que personas en esta época, a través de la creatividad, a través de una gran flexibilidad cognitiva, han podido responder positivamente a esta situación tan adversa. Entonces, tengamos en cuenta esto, ¿no? Para no tomarlo en una cuestión general indiscriminada de fue traumático. Bueno, tal vez para muchos sí, pero no para todos. Hagamos una lectura de la situación del contexto en pandemia, ¿no? Que obviamente fue una situación de vulnerabilidad importante. Desde el aislamiento social, como decíamos antes, la suspensión o cancelación de las competencias, y en esto no es lo mismo alguien que a lo mejor se le canceló un juego olímpico, alguien que a lo mejor estaba iniciando una carrera deportiva. Entonces, también tenemos que tener en cuenta la variable de en qué momento está ese equipo o ese deportista, frente a qué objetivo se estaba dirigiendo. Entonces, esto también va a hacer una distinción al tipo de respuestas, si están más frustrados, menos frustrados, si tiene mayor capacidad de tolerancia a la frustración o no. Después, esto obviamente dio una precipitación en cambio de los planes y se generaron varios temores, como puede ser a perder el estado físico, a lesionarse, a contagiarse. La infraestructura con muchas limitaciones. Si bien la pandemia fue teniendo, digamos, distintas franjas en cuanto a posibilidades y limitaciones, hubo una franja que fue con mucha limitación. Entonces, ¿se acuerdan de esos momentos donde prácticamente se armaba el gimnasio en la casa? Entonces, acá, digamos, la infraestructura realmente era vivida con mucha limitación. Quiero hacer la salvedad que los deportistas de élite, justamente porque han llegado a un momento, digamos, a la cima de una carrera deportiva, y la experiencia y la trayectoria, se supone que le han podido encontrar mejor la vuelta, han sido más resilientes y han tenido más recursos. Entonces, vamos a seguir desarrollando este tema, nos vamos en todo caso también a preguntar por qué, ¿no? ¿Cómo? Como venimos diciendo, por qué algunos tienen algunas respuestas que son salutarias mientras que otros no. Pero bueno, esta salvedad es importante hacerla. No porque no les haya afectado, insisto, a todos nos afectó, pero han tenido otras respuestas. Después el estado de ánimo marcado por una inestabilidad general, ¿no? Momentos de tristeza, de enojo, de distintos temores. Entonces, acá también fue muy inestable, lo que también nos lleva a pensar la importancia de trabajar con la gestión emocional. Digamos, si hay dos temas que van a ser recurrentes, si ustedes van a notar en el transcurso de la charla, es cómo manejar los procesos motivacionales y las emociones en el contexto deportivo y principalmente, ¿no?, en la situación de pandemia. Pero sí creo que tiene que haber un aprendizaje en igualmente trabajar estos aspectos. Es decir, lo que uno puede pensar es que esta situación recrudeció algunas cuestiones que estaban previamente. Entonces, la importancia de prevenir y de desarrollar recursos. Fíjense, ya de por sí la carrera deportiva tiene ciertos hitos que son importantes y que justamente también ubican al deportista en una situación de vulnerabilidad. Situaciones de desarraigo, de identidad apoyada exclusivamente en el ser deportista, cuestionamiento del propio valor para asumir desafíos mayores, ideales opresivos del deporte, único medio de vida y proyección futura,
preparación inadecuada, medios, lesiones, retiro. A ver, agregué medios cuando escribía la presentación, porque justo ayer se hablaba de la tenista japonesa que abandonó la competencia, ¿no? Roland Garros. Y los medios tuvieron mucho que ver en lo que ella dijo como, bueno, como respuesta, que era algo más de la presión, que prefería retirarse. Bueno, hay que educar en lo que es manejo de medios, sí, seguro, más estos chicos o chicas que están en transición al deporte profesional o de elite. Pero por otro lado, me parece que dar una respuesta de que esta deportista a lo mejor se retira por esta situación de pandemia, me parece que no sería del todo acertada, porque, a ver, leyendo, sin conocer, digamos, en profundidad el caso, se sabía que esta deportista tenía depresión desde el 2018. Entonces, no sabemos si era una depresión que estaba siendo tratada, si no, si era un estado de ánimo depresivo, digamos, nos perdemos información que tendríamos que saber, pero lo que quiero decir es que frente a una depresión que estaba en el 2018, seguramente la época de pandemia, si esto no estaba siendo bien abordado, la pudo haber recrudecido, ¿no es cierto? Y llevarla a esta instancia. Pero digamos que en esto que marco como hitos que exponen al deportista una gran vulnerabilidad, no se terminan a veces de ser todos trabajados psicológicamente, ¿no? Por ejemplo, también como el retiro. Es una instancia, digamos, de un cambio muy importante, sobre todo a los deportistas que se dedicaron toda la vida, ¿no? A solo ser deportistas, donde el ser, digamos, está apoyado en esta identidad, ser deportista. Entonces, digo, hay que ir pensando de trabajar estas distintas instancias justamente para tener un mejor desarrollo y no solo un mejor resultado. O sea, muy bien si hay buenos resultados en el deporte, pero los resultados tienen que ir acompañados de justamente un buen desarrollo, ¿sí? Bueno, acá los profesionales de la salud mental, como les decía antes, aparecimos a hablar, nos pedían opinión, como no sucedía, digamos, tan habitualmente. Entonces, fíjense, la importancia de profesionales en salud mental, que todavía, si bien hay un gran avance en cuanto a nuestra incorporación a los equipos, asesorar a entrenadores, a que aparezca nuestra materia, digamos, en los cursos de entrenadores, que eso es muy bueno, pero así todo no estamos del todo incorporados al trabajo con los equipos. Tal vez hasta más en forma particular, puede ser, en consulta privada, pero bueno, estaría como óptimamente que también estuviéramos más incorporados en los equipos. A veces lo que resuena es que, bueno, no hay presupuesto, no hay dinero para lo que es la función del psicólogo. Y yo digo que primero que no somos tan caros y que segundo hay que buscarle la vuelta también, ¿no? Hay que empezar a pensar que el recurso económico no sea una justificación porque realmente es muy importante el trabajo psicológico, ¿no? Entonces, estar ahí, a disposición, atentos, con el propósito de observar, de ver algo en particular que, bueno, es necesario observar y a lo mejor tomar cartas en el asunto, ¿no? Desde nuestro rol profesional. Nosotros podemos asesorar mucho a los entrenadores, podemos potenciar su liderazgo, ayudarlo en cuanto a la observación de sus equipos para cumplir sus objetivos deportivos, pero realmente el entrenador no puede ser un psicólogo, digamos, no es esperable. Sin embargo, tiene tantas cuestiones a veces que resolver, ¿no es cierto? Entonces, estamos para ver si hay algo más de la cuestión, si quieren, del comportamiento, la conducta del deportista, también en cuanto es un equipo, a la cohesión que existe en ese equipo, si existe o no existe, para trabajarla. Pero hay una cuestión de escucha y de empatía desde nuestro lugar, que posiblemente a veces con el ritmo vertiginoso que se da en el deporte, ¿no? El tiempo deportivo es muy vertiginoso, no hay espacio, no hay lugar para una escucha o una atención diferente. Y creo que esto se tiene que empezar justamente a incorporar cada vez más. No en situaciones, digamos, límite o extremas, donde también ahí a veces nos llaman, ¿no? Pero
nos llaman siempre más desde el rendimiento deportivo, o sea, alguien se va a ir a un descenso o alguien quiere también, sino acceder a algo mayor, pero son como instancias más bien como límites, ¿no? No es una cuestión de pensar en un desarrollo de. Tampoco creo que tengamos que estar todo el tiempo, creo que podemos supervisar, podemos observar, evaluar, podemos dar herramientas, pero creo que esta supervisión, esta mirada desde la salud mental es muy importante, ¿sí? Sobre todo porque además de esta observación y escucha atenta y especial, digamos que uno puede detectar como para prevenir, y desde ese lugar, digamos, me parece muy importante. Laura, sí. Hay una pregunta que tiene relación con lo que estás hablando y es si hay algún programa de detección a estos problemas psicológicos como depresión, por ejemplo, en los deportistas argentinos, así como tiene la Liga de la NBA, etcétera. Claro. No, al menos yo no conozco que haya un programa de detección. Estaría muy bueno que lo haya, porque por lo menos uno tiene como un listado de indicadores a qué prestar atención, pero realmente no aparecen así. Tendrían que ser, yo diría, listados de un montón de ítems, no solo específicamente en lo que hace a la depresión, sino un montón de características actitudinales y conductuales. El deporte, en el deporte, primero, digamos, hay tanta confluencia de emociones por la práctica en sí misma, no solo en la competencia, también en el entrenamiento y demás, que también uno podría pensar desde lo emocional. A veces hay tantas cuestiones de conducta que, bueno, qué bien sería tener, ¿no?, ciertos indicadores que al menos sean una guía. Por eso digo, ¿no?, para lo que es el entrenador, a veces es muy complicado también estar pensando en el objetivo deportivo y estar observando desde una mirada más fina, digamos, conductas, interacciones. Hay cuestiones que se les puede pasar porque justamente no está preparado ni es la idea que lo esté para eso. Entonces, pero es muy buena la pregunta porque por lo menos sería un screening de decir, bueno, a ver, esto llama la atención, entonces puedo recurrir a, ¿no? Esto es lo que yo a veces hablo con los entrenadores. Si no hay un psicólogo del deporte en el equipo, por lo pronto pedir un asesoramiento o recurrir, ¿no? Porque hay algo que es real y sobre todo también pasa esto mucho en los chicos, que uno tiene un compromiso, ¿no?, desde la ética, desde, digamos, el ser persona de uno, a que no puede mirar para otro lado cuando hay ciertas cuestiones que pasan, que pueden ser de riesgo, que pueden ser situaciones que impliquen a la familia. Entonces, estamos llamados a responder de alguna forma, sea desde o derivar o pedir asesoramiento, pero nunca de mirar hacia el costado, ¿no? En esto me parece que sobre todo lo que se destaca es el rol formador, ¿no es cierto? Yo creo que cuando hablamos de chicos, lo más importante del entrenador es su rol de formador. Y abarca, yo diría, mucho más los aspectos de desarrollo de personalidad de un chico, ¿no?, de su vida, de interacciones, que el rendimiento deportivo. A la élite posiblemente lleguen pocos, pero lo que uno pueda desarrollar a través del deporte, desde lo educativo, desde lo formativo, eso tiene una trascendencia mucho mayor. Entonces, desde ahí sí sería importante a lo mejor tener distintos listados, ¿no?, con observación de distintos aspectos que hacen a lo psicológico. Está muy buena la pregunta. Sí, Laura, también una cortita, pero sí, tiene que ver también con el tema. Muchos deportistas en etapas de formación les cuesta cada vez más expresar esas emociones que tienen y generalmente lo publican en las redes. Es como una contradicción y bueno, preguntan cómo abordar ese tema también. Sí. El tema es que eso es generacional también, ¿no? Si hay algo que hoy los formadores tienen que tener mucho en cuenta es el tema generacional y la forma de respuestas que tienen los chicos, ¿no? Con los valores y los funcionamientos de los chicos. Y realmente las redes son sus lugares de expresión. Entonces, desde ese lugar no es como raro que lo expresa en redes. El tema es
que uno a lo mejor no tiene otra forma, ¿no? Si no accedes a la red o alguien no te cuenta, bueno, es muy difícil, pero sí, obviamente lo que hay que trabajar ahí es más justamente las relaciones que se dan, si es con el equipo, con el entrenador, darle un espacio a la charla, porque las emociones van a aparecer en la medida que un chico cree confianza con su contexto, sobre todo con su entrenador, que es el que contagia el clima emocional y el que está de soporte y el referente más importante. Pero ahora lo vamos a seguir desarrollando, pero digamos que en la medida que estos vínculos que se generan son de mayor confianza, va a poder darse un mayor, digamos, paso a la expresión de emociones. Más allá de que puede ser algo también más personal, ¿no es cierto? No descartemos que puede pasar algo en particular con algún chico o alguna chica. Pero digamos que uno también tiene que crear el clima, que a veces es más difícil porque justamente el tiempo deportivo es lo prioritario, entonces no se da tanto lugar a la palabra. Yo digo que en el deporte se pone mucho el cuerpo, prácticamente todo el tiempo, y justamente no hay espacio para esto de justamente que ruede la palabra, ¿no? Que aparezca la palabra. El tema de la comunicación en los equipos es también fundamental, ¿no? Porque uno lo que tiene que pensar es que las habilidades que se desarrollan, digamos, incluso por fuera del deporte, ¿no? Impactan también. Pues si yo le doy tiempo a mi equipo a hablar de ciertas cuestiones, a mejorar la comunicación que tenemos, a acercarnos empáticamente y a entendernos mejor, esto va a tener un impacto en un mejor rendimiento. Esto no significa que van a ser campeones o van a salir primero, pero en el rendimiento va a haber un mayor impacto favorable, digamos, ¿no es cierto? Entonces, mi consejo es que ese espacio para la palabra siempre esté, porque a veces lo toman como, se pierde el tiempo, ¿no? Están con el reloj, que tanto de preparación física, tanto de cancha, tanto... Y hay que hacerse el lugar para el espacio relacional, vincular, de hablar. Ahí marca una diferencia importante eso en los equipos. Bien. Sigamos. ¿Algo más que les quiera decir acá? Bueno, estrategias de afrontamiento, decía en la placa anterior, ¿no? Fíjense, respuestas posibles del afrontamiento frente al COVID. Bueno, fortaleza mental, preparación física, técnico-táctica, preparación psicológica, que la ponemos entre paréntesis porque no sabemos si está o no. Contexto yo diría que es amplio, desde el contexto del club, el entrenador y los pares, la familia, ¿sí? Y la vulnerabilidad del COVID. Acá se supone que para pensar en fortaleza mental tenemos que tener esta suma de lo que es la preparación físico-técnico-táctica y la preparación psicológica. Entonces, si uno lo pensara esto como una ecuación, ¿no? Con un signo de pregunta, ¿cuál es la idea? Que frente a entrenar las habilidades psicológicas más lo que hace a la preparación físico-técnico-táctica, esto genera fortaleza mental. Entonces, yo diría que en el signo de pregunta, alguien, sea un deportista o sea un equipo que desarrolla fortaleza mental porque se prepara, digamos, para tenerla, la respuesta frente a la vulnerabilidad que dio el COVID va a ser mucho mejor a quien no. La fortaleza mental es dar lo mejor de sí y no estar atendiendo a las circunstancias de ningún tipo. Es decir, estar muy centrado a dar todo lo que uno tiene para dar desde lo deportivo, estar enfocado, abocarse a trabajar duro, a esforzarse, autosuperarse y, digamos, obviamente todo lo que hace al cuidado general de su salud, ¿no? Entonces, yo diría que no todos los deportistas ni todos los equipos han desarrollado fortaleza mental, ¿no? Y que lo vemos justamente ahora, que es una situación para afrontar. Entonces uno podría decir, ¿se generaron en el deporte recursos de afrontamiento? Algunos sí, algunos no, algunos más. ¿Podrá ser esto una situación que sirva de experiencia y de aprendizaje? Bueno, la idea es que sí. De tomarlo como justamente como una oportunidad para.
¿qué es esto del afrontamiento, no? Tiene que ver con esta exigencia, que en realidad es el estrés que hablábamos antes, y si la persona o el deportista se siente con recursos para darle respuesta sin sentirse superado. Entonces, digamos, también en esto decíamos que podía ser variable la respuesta al estrés. Pero bueno, la exigencia puede ser interna de sí mismo, un deportista a veces es muy exigente él consigo mismo y esto le produce mucho estrés, o puede ser del ambiente, o puede ser de ambos lugares. Entonces, el tipo de respuesta que yo dé frente a esa exigencia interna o externa es lo que me va a dar qué respuesta de afrontamiento yo tengo, ¿sí? Acá, si uno, para pensar, ¿no? ¿Qué impacto tiene la motivación y el contexto, ¿no? En, digamos, un buen ajuste psicológico? Marco lo del ambiente y el clima motivacional, sobre todo dado por el entrenador. Lo que tiene que quedar claro es que el entrenador es el que contagia las emociones de un equipo. A veces uno dice, el equipo no está muy motivado, y yo digo, ¿cómo estará ese entrenador? Porque él es el líder emocional de su equipo. Entonces, en este momento, y sobre todo cuando tuvimos más limitaciones, ¿no? Refiriéndonos a la pandemia, el entrenador fue una figura clave. Era justamente donde se pudo notar si era el sostén de su equipo. Digamos que hay distintos tipos de personalidad y de liderazgo. El punto es preguntarse si el entrenador pudo flexibilizarse justamente frente a la circunstancia que nos tocaba vivir. Y yo puedo decir que justamente teniendo en cuenta características de personalidad, posibilidades, etcétera, hubo de distintos tipos, ¿no? Hubo algunos muy preocupados por sus equipos, que no se motivaban, que no ingresaban a los Zoom, y hubo otros que se mantuvieron más bien distantes. Yo creo que, o sea, entiendo que hay características de personalidad, pero también creo que hay que desarrollar distintos tipos de liderazgo de acuerdo a la situación. Acá no se trata, a lo mejor, si uno es más tranquilo o el otro es más eufórico. De lo que se trata es de poder aprender distintos estilos de liderazgo para poder ubicarlos en la situación, digamos, que uno ve que es necesario. Yo más que nada, más que hablar de líder autoritario o líder empático, hablo de líder situacional, ¿no? Me parece que es por ahí por donde anda el liderazgo. Y ya digo, por más que hay características de personalidad distintas, el gran desafío del entrenador fue flexibilizarse frente a esta situación, ¿no? Incluso a veces hacer cosas que a lo mejor no estaba acostumbrado. En este sentido, creo que fueron muy creativos, sobre todo en lo que eran los más chicos, esto de armar meriendas por Zoom, de hablar de temas que por la exigencia del tiempo deportivo en general no se hablaban. Creo que hubo un espacio de conocimiento mayor, ¿no es cierto? Esto a ver, con equipos de mayores, lo que a mí me ha pasado es que se trabajaron aspectos que también por el tiempo deportivo no había nunca tiempo, y se empezó a evaluar distintas características de ese equipo, ¿no? Se comunicaban bien, cómo era el rendimiento, la concentración, qué respuesta tenían frente a determinada cuestión. Y fue un muy buen tiempo de aprendizajes, que en realidad estaban pensando en, bueno, ¿cuándo vamos a poder ver esto si lo llevamos de vuelta al entrenamiento o cuando tengamos que competir? Bueno, eso por un lado. El entrenador favorece esto que dijimos al principio, la satisfacción de las necesidades básicas de competencia, autonomía y relacionales. Sobre todo, y las más importantes en relación a que influyen directamente sobre la motivación, son las necesidades de autonomía. ¿Qué tiene que ver esto de la autonomía? En realidad es esta posibilidad que tiene justamente el deportista de sentirse protagonista, de tomar decisiones, de sentirse activo justamente en su participación, que tiene que ver mucho también con la confianza
que le da el entrenador. Entonces, sobre todo para generar una mayor motivación, lo que el entrenador tiene que hacer es satisfacer las necesidades de autonomía, más allá de las de competencias relacionales. Impacta directamente en lo que es la motivación intrínseca. La motivación intrínseca, ¿saben qué es? Esta motivación que tiene que ver con el interior del deportista, esto que tiene que ver con el autosuperarse, que da placer solo por realizar la actividad que a mí me gusta, el deporte que a mí me gusta. Entonces, nace del interior del deportista. No tiene que ver con la otra motivación, que es la extrínseca, que tiene que ver más con la recompensa, con lo que viene de afuera, con el reconocimiento social. En este momento fue muy importante ver que, digamos, poner motivación en todas las cuestiones que tenían que ver con el aprendizaje, con la autosuperación y con las experiencias estimulantes. Que esto también son como subcategorías de la motivación intrínseca. Ya que no había posibilidades de motivarse a través de la competencia, que era, digamos, como lo más importante, sobre todo para los equipos de mayores, bueno, por lo menos tratar de crear situaciones donde se generara la motivación intrínseca, pero desde otras perspectivas, ¿no es cierto? ¿Qué tenía que ver con esto? Con situaciones de aprendizaje, de esforzarse el deportista para superarse a sí mismo en alguna situación, de preparación física, de entrenamiento posible, así fuera a través del Zoom, y de experiencias estimulantes. Y lo que también me pareció muy acertado era ponerse a veces objetivos en relación a colaborar con otros, objetivos solidarios, ¿no? Ya que no había posibilidad de, por ejemplo, objetivos competitivos o algún otro objetivo que estaba más limitado, muchos entrenadores eligieron ponerse objetivos solidarios como para justamente poner la atención en algún tipo de objetivo y tener también a su equipo cohesionado. Esta motivación intrínseca, que yo diría que es más importante que la extrínseca, no por decir que la otra no lo es también la que más tienen los deportistas de élite, lo que provoca es que tenga el deportista una mayor autoestima y más satisfacción con la vida. Entonces, esto lo que genera justamente es un mejor ajuste personal. Justamente tiene que ver con el bienestar psicológico. O sea, fíjense que si en este contexto hubo una disminución de la motivación, donde se han perdido, digamos, poder satisfacer no solo las necesidades de autonomía, sino de relacionarse con los otros, con los pares, con el entorno, evidentemente volvemos a pensar que hubo cierto desajuste en el funcionamiento, ¿no? Bueno, y acá lo que hablaban un poquito antes era lo de la gestión emocional, ¿no? Qué importante fue gestionar todas estas emociones que tenían que ver justamente con la inestabilidad, ¿no es cierto? Eran variables, qué iba a pasar, cuándo iban a volver. Yo creo que esto iba pasando como por distintas etapas, ¿no? Un poco con los cierres y las aperturas había como entusiasmo, se volvía atrás, había ilusiones, ¿no? Bueno, ya va a aparecer la vacuna, entonces vamos a poder entrenar de nuevo. Los discursos eran muy variados, pero lo bueno era que hubiera un espacio donde hubiera un discurso y donde se pudieran resignificar las experiencias de cada uno. Esto sí me parecía como muy importante, ¿no es cierto? Haberse mantenido de alguna forma reunidos y unidos. Fíjense que frente a una situación va a depender mucho si utilizamos la reflexión, uno podría pensar la calma, como para ver qué tipo de emociones se genera y qué tipo de respuesta o de reacción. Cuando nosotros le damos la posibilidad a la reflexión, a la charla, a poner en palabras lo que está sucediendo, esto va a dar lugar a emociones positivas. Y las emociones positivas, llámenle alegría, entusiasmo, calma, motivación, sinergia, todas esas emociones positivas me van a dar respuestas mucho más ajustadas psicológicamente y uno podría decir que la situación de adversidad o la crisis es bien llevada. Ahora, si frente a una situación yo me dejo guiar exclusivamente por estas emociones que aparecen como más si quieren reaccionariamente,
justamente no elaboro respuestas, sino que lo que tengo son reacciones. Hago el atajo y, digamos, al no reflexionar, lo que voy a tener es una crisis mal llevada. O una situación de adversidad. Pensémoslo como también situación de adversidad, que puede haber varias que se den en el deporte, ¿no? Entonces, este espacio de poder reflexionar, bajar, pensar, piensen lo importante que es también para el momento del juego en lo deportivo, ¿no? Donde también esto sirve para cuando uno dice, bueno, no tomaste una buena decisión o te apuraste, hubo algo que salió mal y uno ve que el deportista se enoja mucho, pierde el control. Bueno, entonces ahí digamos que la gestión emocional no fue bien llevada. Y no es algo que también se da automáticamente, es algo que se desarrolla y que se aprende. Las habilidades psicológicas, como las técnico-tácticas, también se entrenan y se desarrollan. Entonces, por eso yo les comentaba antes que es importante generar los espacios de escucharse, de hablar, de dar alternativas. A veces lo podemos pensar en los chicos, ¿no? No todos son talentosos deportivamente. Sin embargo, podemos justamente generar otro tipo de habilidades a través del deporte, que esa es la idea, ¿no? Justamente desarrollar habilidades psicosociales. Entonces, siempre va a haber un espacio de aprendizaje muy rico si uno le da lugar. Entonces, el tema de la gestión emocional, donde el conductor va a la cabeza, es clave. A ver, digo el conductor va a la cabeza porque si el entrenador no tiene registro, no concientiza de lo que le pasa a él, difícilmente va a poder registrar, por un lado, las emociones de los otros y ayudarlos a regular estas emociones. Entonces, lo que es importante es aprender a identificar y concientizar qué está pasando, qué están sintiendo ese deportista, esa deportista o un conjunto de deportistas, y en base a eso poder reflexionar y poder dar respuestas adecuadas, eficaces. Y el entrenador tiene que ser el primero que, digamos, tome conciencia de sus propias emociones. Esto tiene que ver con la empatía. Ahora lo vamos a seguir viendo. Bueno, las manifestaciones de estrés que hablábamos al principio, obviamente que pueden tener un registro en lo físico, en lo afectivo, en lo cognitivo, desde dificultades de coordinación, atención, concentración, humor inestable, ¿no? Esto que decíamos, las emociones han variado, aumento de tensión muscular, fatiga, posibilidad de lesionar, trastornos del sueño o de la alimentación. Por eso yo decía del principio la importancia de trabajar desde la interdisciplina, ¿no? Porque a mí me ha pasado, por ejemplo, este año que he notado deportistas con trastornos del sueño, con temas en la alimentación, algunos porque engordaron y otros porque adelgazaron. Y digo, en esa instancia, lo importante, si uno ve también indicadores de poca salud, digamos, concurrir, consultar con algún otro profesional, ¿no? Y abordar esa situación entre todos los profesionales de la salud. Esto me parece muy, muy importante. Cuando yo tomo por primera vez un deportista, en realidad me interesa saber un poco de todo su cuidado general, ¿no? Y empiezo a preguntar, ¿vas al nutricionista? ¿Tenés cuidados mensuales? ¿Cómo es la supervisión? Bueno, esto es importante. ¿Tiene algún traumatólogo de cabecera, algún clínico? Porque a veces se lesionan y van a un lado y van a otro y no hay un seguimiento. Entonces, esto hace mucho justamente a cuidar al deportista desde una visión holística, integral, ¿no es cierto? Como contracara de estas manifestaciones de estrés, tenemos justamente el afrontamiento eficaz, esto que decíamos antes, qué respuestas damos, ¿no? ¿Qué recursos hay? Entonces, compromiso, encontrar un sentido, ¿no? Es importante volver al sentido. A lo mejor en esta situación que a veces se notó de un poco abúlica, ¿no? De no encontrarse para entrenar, de no tener competencia. Bueno, tratar de volver a encontrar un sentido, por qué se está ahí, por qué se eligió ese deporte, cuán importante es ese deporte, qué dio ese deporte, digamos, y ahí es donde aparece también un trabajo, yo diría, de mucho coacheo del entrenador, de poder como reflotar de alguna forma la motivación, ¿no? De volver
a por qué uno empezó ese deporte, por qué sigue estando ahí, todas las cosas que tiene a favor, todo lo que le da el deporte. En relación al control, seguridad, capacidad de manejo y la influencia personal sobre los acontecimientos y sus consecuencias, ¿no es cierto? Esto tiene que ver también con la cuota de confianza siempre que da el entrenador. Entonces, el deportista puede sentir cierta seguridad cuando dice, bueno, aunque me equivoque, pero yo tomo decisiones, soy protagonista. Cuanto más control tenga el deportista de sí mismo, más seguridad va a tener. Esto obviamente que también requiere otro trabajo, es una cuestión de, digamos, de empezar a identificar justamente, ¿no? ¿Qué es lo que me pone en foco? A veces no tanto lo que me distrae, ¿no? Porque hay un montón de factores distractores, pero sobre todo esto, desarrollar lo que me focaliza. Cuanto yo más desarrollo lo que me focalizo y dónde tengo que poner el foco, evidentemente los factores distractores van a empezar a desaparecer. Y desafío esto que venimos diciendo, que nos hacen ver las circunstancias potencialmente difíciles como una oportunidad para crecer, ¿no? Esta es la idea. Bueno, como decía antes, el tema de la confianza en relación al contexto, la importancia del vínculo, el entrenador, los pares, el club, la familia. Creo que pensar, el deportista es pensar en todo este contexto, ¿no es cierto? En el contexto deportivo en general y los vínculos cercanos. Y uno diría, generar contextos suficientemente buenos, trabajar la cohesión entre pares, ¿no? Necesario reconocer las dificultades, comunicarlas claramente, la importancia de la comunicación, ¿sí? Registrar recursos personales y colectivos existentes, como les decía antes. A lo mejor buscar un objetivo solidario era una forma de tener cohesionado el equipo, ¿no? Entonces, bueno, había que ir buscando diferentes objetivos. Organizar y reorganizar estrategias, evaluando logros y pérdidas, actitudes demostrativas de apoyos emocionales, ¿no? Yo decía, bueno, pero algunos deportistas fueron desapareciendo por el camino, ¿no? Cuando los entrenadores pedían hacer el Zoom y más, bueno, no entra, no ingresa. Y yo decía, bueno, pero lo llamaste por teléfono. A ver, no solo una cuestión de mensaje de texto, como estamos tan acostumbrados, sino realmente, ¿no? Hablar, llamar, percibir el tono, ver si necesitaba algo ese chico o esa chica, cómo andaba la familia. Bueno, esto era algo que se supone se estaba esperando, ¿no? Del soporte que podía llegar a dar el entrenador o un cuerpo técnico si lo hubiera. Conversaciones en las que se construyen significados compartidos de la situación de adversidad con coherencia narrativa, ¿no? Poder poner en palabras, poder darle un sentido a lo que pasaba, compartir las vivencias de todos, ¿no es cierto? Función de sostener los vínculos, crear, adaptarse, experimentar sensaciones de esperanza y modos constructivos de procesar la experiencia. Creo que estos modos constructivos de procesar la experiencia tiene que ver mucho justamente con crear una mentalidad positiva en el deporte. Estoy segura que quienes trabajan con la idea de crear una mentalidad positiva, este tiempo lo han pasado un poco mejor. Y esto también es un enfoque a trabajar y a construir, ¿no es cierto? A justamente siempre sacar algo positivo de la experiencia deportiva, no tanto porque se gana, se pierde, sino por lo que se construye colectivamente, ¿no? Por contar con el otro, porque el otro también cuenta con uno, y por esto de generar un equipo, ¿no es cierto? Bueno, uno, como decía al principio, podría preguntarse por qué algunos en situaciones de adversidad o estresantes resisten, algunos se enferman y otros abandonan, ¿no? ¿Qué ayuda a manejar estas circunstancias, convirtiéndolas en oportunidades de desarrollo y crecimiento en vez de que sean experiencias debilitantes, que fragilicen? No por tipificar, pero digamos que si uno podría pensar como 3 perfiles, ¿no es cierto?, en cuanto a categorías de cómo se enfrentan los desafíos. Fíjense, aparecen los derrotados, los que se quedaron, digamos, sin poder avanzar. Esto pensándolo, yo lo pienso en relación a una montaña, ¿no? Como que si uno tuviera el desafío de llegar a la cima de una montaña,
y uno también lo podría pensar en relación a las adversidades que presenta el escalar una montaña, los derrotados serían aquellos que ni siquiera empiezan a escalar, ¿no? Que no ascienden, que se quedaron en el llano. Después estarían los conformistas, que van a escalar un poquito, cuando más o menos se sientan cómodos y satisfagan ciertas necesidades vitales, seguramente ahí se van a quedar, van a acampar en ese lugar y se pierden la oportunidad del ascenso y la oportunidad que a veces dan las dificultades también, ¿no? Para probarse uno y para desarrollar justamente recursos resilientes. Y los escaladores, esos que no ven ningún obstáculo en justamente subir la montaña con todo lo que le presenta, ¿no? Al contrario, lo ve como un desafío, una experiencia de crecimiento, de desarrollo personal, lo hace con alegría, con entusiasmo, no para de escalar, aunque hay veces que uno podría decir que esos perfiles también se cansan, ¿no? Se cansan porque el ascenso puede tener muchas dificultades e implica mucha energía, y sin embargo, hay momentos que, bueno, retrocede, pero retrocede como para descansar, retrocede para retomar un poco de energía y volver a subir la montaña, ¿no es cierto? En esto, lo que yo quería recalcar un poco es también en el lenguaje, ¿no? El lenguaje que utilizan los tres perfiles y que uno los puede identificar claramente en un equipo, ¿no es cierto? El lenguaje de los que ni intentan ascender y se pierden la maravillosa experiencia de subir la montaña, es un lenguaje lleno de limitaciones, ¿no? Son los que dicen no puedo, es imposible, esto es demasiado para mí, yo no soy bueno. Entonces uno reconoce, ¿no? También un indicador a veces como para descubrir algunas cosas del deportista es su lenguaje, es muy importante. Y también la importancia que tiene uno de hacer como una modificación, de ponerle otro tipo de palabras a ese mensaje que da el deportista, decirlo de otra forma, ¿no? Que pueda ser más alentador. Por otro lado, los conformistas, bueno, es un lenguaje de, bueno, hasta acá llegué, con esto está bien, suficiente, ya está, con esto estamos bien, ¿para qué más? Entonces, es un lenguaje también bastante limitado. Y los escaladores tienen un lenguaje muy optimista, ¿no? Ya le vamos a buscar la vuelta, ya va a haber una forma, va a haber una solución. Son estos optimistas que siempre están justamente con esta alegría del ascenso, ¿no? Así que bueno, hay que obviamente aprovechar a los escaladores en estos momentos, funcionan como guías emocionales, ¿no es cierto? Tenemos que justamente generar emociones positivas y a veces en los equipos hay determinadas personas que justamente son muy útiles en estas situaciones, ¿no? Por distintos motivos, ¿no? Por el carácter puede ser, pero a veces también por el rol que ocupa en un equipo, por la experiencia que tiene, ¿no es cierto? Así que también no solo al entrenador, que a veces parece que le cae todo a él o sobre él recae todo, sino también saber elegir algunas otras personas del contexto para que también generen un clima motivacional positivo, ¿sí? Bueno, de esto venimos hablando, ¿no? Lo que el sujeto recibe y encuentra en su entorno, la resiliencia como proceso. La resiliencia no es algo innato, con lo que uno nace y algunos son resilientes y otros no. La resiliencia también es un proceso y se desarrolla. La resiliencia, ¿qué es? Es esta capacidad de afrontar las adversidades y no solo salir fortalecido, sino salir transformado, lo cual es aún mejor. Hay algo interesante, bueno, acá ven que se marcan dos cosas, ¿no? Que esto que es intrapsíquico, pero que además se da en el proceso interactivo del sujeto con los otros. Siempre el otro aparece como fundamental, ¿no? Como el sostén, no importa si es el par, es el entrenador, es el club como institución, pero la necesidad del vínculo, ¿no? Como sea, así como lo hemos desarrollado y lo seguimos desarrollando con el Zoom, que, la presencia, ¿no? Bien. Pero lo que pensaba era en esto. Hubo situaciones de experiencias muy traumáticas, ¿no? Se han hecho investigaciones y, por ejemplo, en posguerras y demás, se veía que algunos chicos que habían pasado realmente estas situaciones muy traumáticas en el tiempo
se observó que algunos habían tenido justamente vidas muy plenas, con buenos desarrollos, y lo que salió en la investigación era que estos chicos que lograron desarrollarse favorablemente habían tenido siempre un adulto significativo cercano, que no necesariamente eran los padres, porque justamente los que habían muerto sus papás en las guerras y demás, había habido algún otro adulto significativo. Y en esto es como un llamado a veces a los entrenadores que yo hago del lugar, o entrenadoras por supuesto, o el lugar que ocupan como referentes emocionales, ¿no? Entonces, en este tiempo en particular, creo que el rol del entrenador y entrenadora ha sido muy, muy importante, más allá de que la gran preocupación o inquietud era, no están motivados, no vienen, desaparecieron. Bueno, esto, si hubo un entrenador capaz de retener, de conservar, justamente de tomar esta situación como experiencia, ¿no?, de crecimiento, bueno, yo diría que la tarea está más que cumplida, porque ese rol presente, ¿no es cierto?, de cercanía, de empatía, es algo muy positivo en la formación de los deportistas, ¿no? Bueno, la resiliencia y el óptimo rendimiento deportivo, tener una digamos, respuesta resiliente, obviamente que es aprender a atravesar las situaciones de adversidad. Y esto es algo que se debe justamente desarrollar. El ambiente deportivo da muchas oportunidades, ¿no?, de desarrollar resiliencia. Pero bueno, fíjense que esto tiene que ver con el equilibrio de ciertos factores psicológicos, ¿no? Y fíjense cuáles son los factores. Más allá que acá la idea sería que en el deporte el deportista debiera transformar los factores estresores en oportunidades o retos, ¿no es cierto? O sea, que no le tendrían que impactar tan negativamente, sino que tendría que tener esta capacidad de transformación. Fíjense el equilibrio de estos factores psicológicos, la motivación, obviamente que para cualquier reto se necesita una motivación importante para justamente, ¿no?, enfrentar ese desafío, con grandes dosis de motivación intrínseca. La concentración, ¿no?, esto que dije hace un minuto, de saber hacer foco y también después de saber cómo mover el foco de acuerdo a las circunstancias. Esto es otra habilidad a aprender y a desarrollar. El apoyo social percibido, esto que repetí varias veces, ¿no?, el contexto, el vínculo con los otros, la confianza, sobre todo dado por el entrenador, la personalidad positiva ayuda mucho. En general son deportistas que son más extrovertidos, más optimistas, que se aventuran más a los desafíos, que son también más estables emocionalmente. Digamos que hay una serie de factores que ayudan a tener una evaluación del reto más positivo y por ende con respuestas también más positivas. Y esto lo que me va a dar es un rendimiento óptimo. Bueno, acá estaban las tres categorías que mencionamos antes, ¿no es cierto? Y un poco, bueno, lo vuelve a tomar, ¿no? Si quieren lo leemos. Los derrotados sobre todo evitan responsabilidades, ¿no es cierto? Desperdician la oportunidad que la montaña ofrece. Abandonan el impulso de ascender con todo lo que se pierden, toman pocos riesgos, son distantes, resisten los cambios, ¿no es cierto? Y yo diría a veces que son los que boicotean toda posibilidad que se genera, ¿no? Todo tipo digamos, de idea que surge en pos de hacer algo distinto, mejor. Entonces, un poco tienen como este rol de boicotear. Los conformistas, estos que hacen como este ascenso parcial y se quedan en la zona de confort, con limitada capacidad, obviamente, para enfrentar la adversidad y poderosas excusas para no ascender. Y el escalador es los que, decíamos antes, se dedican toda la vida a ascender. Piensan en posibilidades, no permiten que ningún obstáculo se interponga en el ascenso. Tiene un profundo sentido del propósito y pasión por lo que hace. Nunca olvidan el poder del viaje sobre el destino. Abrazan los desafíos, son persistentes y resilientes. Por otro lado, ya que los mencionamos tanto y la importancia de los entrenadores, qué claves uno pudo haber ido pensando en este tiempo, ¿no? Desarrollar estrategias para fomentar un estado de ánimo positivo, fundamental.
A veces no es pensar lo que no quiero tener o pensar esto que tengo me perjudica, sino pensar en qué tengo, la mentalidad tiene que ser en qué tengo que desarrollar para que esto mejore. Entonces, ya de por sí es el enfoque del entrenador a la entrenadora lo que va a estar dando paso a qué tipo de mentalidad o enfoque va a tener su equipo. Concientizar que el staff técnico son ejemplos de ese estado de ánimo. A ver, es muy difícil que un equipo técnico o un entrenador pida determinado estado de ánimo positivo si él no funciona como modelo. Entonces, en esto que yo decía antes, puede ser una personalidad no muy expresiva, pero esto también a veces se tiene como que, digamos, trabajar para que, bueno, si hay momentos que hay que demostrar más entusiasmo, ¿no es cierto?, o características con más alegría, cuestiones, bueno, hay que hacerlo, ¿no es cierto? Equilibrar la necesidad de encontrar desafíos para el rendimiento con la necesidad de respaldar las relaciones, o sea, rendimiento y la parte que decíamos del bienestar emocional en justamente el contexto donde se desarrolla la actividad, generar continuidad y estabilidad. A lo mejor en esta época se corrió el tema del objetivo deportivo, el rendimiento, el resultado, primero que no había competencias en mucho tiempo, y a lo mejor el objetivo primordial fue generar la continuidad y la estabilidad, ¿no es cierto? Que justamente los chicos o los mayores siguieran, ¿no?, unidos al equipo, que hubiera una estabilidad en esto, me parece que por ahí fue el gran objetivo. Abocarse a técnicas, digamos, a objetivos que tengan que ver con la tarea, o esto la maestría técnica. Entonces, como no había justamente objetivos de resultado, trabajar sobre objetivos de tarea, ¿no? Esto de, bueno, vamos a mejorar tal cosa, vamos a hacer esta cuestión, podés mejorar en esto. Bueno, trabajar objetivos de tarea, que esto mantiene también la motivación bastante alta. Revisión de los objetivos del equipo para encontrar un nuevo centro de atención. Pedir a los veteranos, a los mayores, que asuman un mayor liderazgo en el equipo, o a estos que uno sabe que tienen como la característica de ser guías emocionales, ¿no? En este sentido, creo que el entrenador, más que pensar en el resultado, tuvo que haber pensado cómo estaba la persona del deportista en todo este tiempo, ¿no? Y para esto creo que tuvo que haber desarrollado más habilidades que tienen que ver con las competencias del ser, como son la calidez, la empatía, la afirmación, el entusiasmo, la alegría, la autenticidad, el coraje, la calma, la calidez. Sobre todo, y como corazón de este coacheo que estuvo haciendo en este tiempo, la presencia, la actitud de la presencia, ¿no es cierto?, de estar ahí, de estar disponible, de estar, digamos, para lo que se necesite. Estar significa estar compenetrado con el otro, empático, tener un entendimiento respetuoso de las vivencias, de los sentimientos, de los pensamientos que tienen los otros, y justamente crear emociones positivas a través del entusiasmo, de la alegría. El entusiasmo tiene dos características importantes, que son el optimismo y la esperanza. Entonces, ir con ese mensaje, por ese camino, ser auténtico y tener coraje. Y coraje no tiene que ver con ser bravo, ni dar miedo, o ser temerario, sino con tener el coraje de a lo mejor decir cosas que hay que decir, aunque molesten o digamos, sí, aunque molesten, pero que en realidad son para movilizar, ¿no es cierto? A veces el otro en situaciones también adversas necesita que alguien lo movilice, lo active. Entonces sería el coraje de decir la verdad, de exponer lo que pasa, de ver también qué se puede hacer para activar alguna situación. Y en eso también ser auténtico, por supuesto. A veces, en algún punto, hay que dejar de ser amable para ser real. Porque a veces en esto de ser tan amable se entra en la complacencia, en la condescendencia, y en realidad lo que uno tendría que pensar es que tendría que ser compasivo, pero esto es muy distinto a ser complaciente, que es distinto, ¿no es cierto? Bueno, después calma, calidez, empatía, la calma, muy importante como esta cuestión de saber que siempre va a haber un tiempo.
cuando hay situaciones de emergencia, alguien que ponga calma, lo que está indicando es que va a poder dar alguna especie de respuesta efectiva. Entonces, todas estas habilidades en relación justamente a lo mejor lo que requirió más esta situación, ¿no? Habilidades que tenían que ver más con el ser que con el tener resultados y dirigirse hacia los resultados. Digamos, a focalizar sobre la persona, el proceso que estaba viviendo el deportista, más desde lo subjetivo que el resultado, digamos, que uno podía esperar más, como si quieren, del lado de la competencia. ¿Estamos bien con el tiempo? Sí, Laura, sí. Sí, Sí, bueno, estamos bien. Ustedes cualquier cosa me dicen. Son 8, por las dudas te digo, son 8:10, calculale como para terminar vos y que podamos hacerte algunas preguntitas más. 8:30 deberíamos terminar. Ok, voy rápido, así estamos con las posibilidades de las preguntas. Acá hay algo que está bueno como guía, ¿no? Preguntarse, ¿no? Si hubo algo que había que empezar a hacer o desarrollar, si había algo que había que parar de hacer y algo que continuar. Entonces, son preguntas que son interesantes para hacerse, no solo en este tiempo, también cuando estamos en competencias, digamos, típicas, pero ¿qué necesitamos empezar a hacer, ¿no? Para alcanzar las metas, ¿qué necesitamos parar de hacer, qué continuar y qué hacer de modo diferente, ¿no? A veces lo que cuesta más es pensar esto de qué hacer diferente. Sintonía mental, focalizar la concentración en metas de tarea, las que decía antes, ¿no? Muy importantes, de tener algún objetivo que coaccione. El programa de establecimiento de objetivos es una de las técnicas psicológicas que, digamos, son muy efectivas en reducir la ansiedad y incrementar la motivación. Entonces, digamos que en este momento fue muy bueno seguir manteniendo objetivos que a lo mejor no eran los que uno tenía habitualmente, pero que justamente tenían la concentración, la motivación y la cohesión centrado justamente en algún objetivo que se iba, unos que se iban planteando. Además mejora el clima, la atmósfera en general, la empatía y la comunicación, el crecimiento personal y sobre todo los de tarea, lo que hace es, bueno, que uno esté en esta cuestión del aprendizaje continuo, ¿cierto? Y realimentan la motivación. Bueno, acá hay un acrónimo que lo inventé yo porque me pareció interesante, que si bien en una situación de juego uno podría decir, bueno, recupera la pelota, empuja y después sostiene el juego en el tiempo, que es importante, ¿no? Porque a veces los equipos salen con todo, después decaen, bueno, después vuelven, digamos, a reflotar, pero lo pensaba más desde un aspecto justamente vincular y subjetivo, ¿no? Yo creo que fue el momento de recuperar al que se estaba cayendo de la actividad deportiva o había desaparecido o no sabíamos qué pasaba, recuperarlo, empujarlo, activarlo, volverlo a traer, motivarlo, aprovechar de aquellos que tienen este lugar de liderazgo, de justamente atraer y después de sostener. Creo que esto era como lo importante, ¿no? Seguir estando juntos y sostener. Entonces, me ayudaba esta sigla a pensar en esta cuestión, ¿no? Construir una mentalidad positiva es el camino. Me parece que la cuestión pasa por acá. Y fíjense que la fortaleza mental va a estar alimentada por distintos ingredientes, ¿no? Desde la condición física, la alimentación, el descanso, el tiempo de recuperación. Restituir tiempos saludables de recuperación psíquica. Siempre se aconseja, sobre todo cuando están en épocas de pleno, digamos, competencia, entrenamiento, que haya una cuestión de, bueno, también tomar aire haciendo alguna otra cosa, sobre todo los que son deportistas ya, digamos, con un rendimiento más de elite, ¿no es cierto?, con entrenamientos más intensos y más regulares. Siempre tomar un tiempo de recuperación psíquica, de despejar, ¿no es cierto?, haciendo algo que les gusta, algo que no tiene nada que ver a lo mejor con el deporte o sí, pero cambiar un poco estas ideas de siempre hacer lo mismo. Destacar la importancia del vínculo con el entrenador, fortaleza y control emocionales, reconocer que las dificultades forman parte de los desafíos, capacidad de resolver problemas, conseguir que el deportista mejore sus procesos evaluativos lo más adaptado posible a sus propias exigencias y a las de situación. O sea, ahora hubo que reevaluar todos, digamos, todos los objetivos y por otro lado, la evaluación también tuvo que haber sido distinta. Y en esto tenemos que